Gloria a Dios, hermanos, saludos a todos con la paz de Cristo Jesús, mis hermanos. Nuevamente, gloria a Dios, por la bendición de Dios, estamos nuevamente con un tema más en el cual comenzamos hoy día nuevamente, gloria a Dios, ya que hemos terminado ya el tema ¿cómo se llama? De Job. Ahora vamos a comenzar con el tema, gloria a Dios, de los Espíritus Santo, el cual, por si acaso, estamos grabando para que apaguen sus mitos. Vamos a buscar el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cualquier pregunta por el chat me pueden mandar a Dios para ir contestando, hablando del tema, y por el chat puedo estar contestando. ¿Bien? Muy bien. Si encontramos el tema de Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a pedir dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanzas. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Vamos a ver, Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y tierra, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que derrames en nuestras vidas, Señor, conocimiento, inteligencia, sabiduría, ciencia, para entender y discernir de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora sí. Comencemos este tema, gloria a Dios, de lo que son los frutos del Espíritu Santo, de la importancia en la cual nosotros debemos poner a este tema, por el cual, gloria a Dios, no cada punto de este tema nos va a ayudar al comportamiento, gloria a Dios, a una forma de vida cada vez más santa, más perfecta, gloria a Dios, y todo basado, gloria a Dios, en el poder del Espíritu Santo, que mediante el conocimiento y las fuerzas que Dios nos da, vamos a alcanzar, gloria a Dios, no esa madurez espiritual que tanto deseamos, gloria a Dios. Yo sé, gloria a Dios, que muchas veces, gloria a Dios, no, por tantas cosas que hemos escuchado, no, como enseñanzas, parecería, gloria a Dios, que simplemente, gloria a Dios, es algo imposible de llegar a este nivel. Vamos a estar en el tema, gloria a Dios, vamos a necesitar comprender 9 frutos en el cual te va a llevar a un tema de tu santidad y tu perfección. A medida que tú vas practicándolo, porque acuérdate que cada fruto viene con el conocimiento de la palabra de Dios y viene también con el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar el nivel espiritual que tanto deseamos. Pero aquí va a depender mucho de algo a Dios, de tu pedido a Dios y tu práctica constante para que tu comportamiento haga de ti esa criatura en la cual esté preparada para toda buena obra. Amén. Porque uno de los defectos que realmente el hombre tiene es el no poder controlar sus formas de vida, su forma de pensar, su forma de actuar. Y eso nos lleva, gloria a Dios, a un tema de la imperfección, gloria a Dios. Porque a medida que nosotros, gloria a Dios, nos comportamos como nosotros creemos o pensamos, muchas veces nos va a llevar a cometer errores, gloria a Dios, ¿no? En nuestro comportamiento y también en nuestras apreciaciones. Muchas veces no logramos entender, gloria a Dios, como dice, no, en nuestra forma, en nuestra mente carnal, lo que realmente significa ser una persona buena, lo que significa ser una persona en la cual, gloria a Dios, simplemente tenga el corazón de Cristo. Porque muchas veces, gloria a Dios, nos basamos en nuestra propia prudencia, pensando nosotros, gloria a Dios, que el comportamiento que estamos llevando es bueno. Pero cuando contrastamos con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que qué lejos estamos de lo que realmente desearíamos. Porque simplemente, gloria a Dios, comenzamos a notar nuestras imperfecciones por la forma de pensar, la forma de actuar que hemos tenido, gloria a Dios. Entonces, el marco principal para nosotros, gloria a Dios, comenzar a entender, gloria a Dios, es la necesidad del conocimiento, la necesidad de la fuerza de parte de Dios para con nosotros, el poder de Dios, y nuestra práctica constante, gloria a Dios, para que
cada fruto del Espíritu Santo haga de ti esa criatura perfecta y santa, gloria a Dios. Entonces, dentro de este tema, gloria a Dios, no sabemos que existe el 9 fruto del Espíritu Santo. Cada fruto tiene, por si acaso, sus características en el cual nosotros tenemos que conocer. Y recuerda siempre, ¿no? Que cada fruto, gloria a Dios, está, bueno, enseñado dentro de toda la Biblia, gloria a Dios. Muchas veces es un misterio, ¿no? En el cual parece que estos temas, ¿cómo lo podemos entender? ¿Dónde lo podemos buscar? Pero todo está en la Biblia, gloria a Dios. O sea, simplemente nosotros ahora con esta enseñanza, gloria a Dios, repetir, leer y ver, gloria a Dios, hasta qué punto realmente nosotros hemos estado cumpliendo la voluntad de Dios, hasta qué punto nosotros hemos tenido conocimiento para habernos o habernos comportado bien. Por eso, gloria a Dios, si nosotros contrastamos con lo que pensamos, va a haber mucha diferencia, gloria a Dios. Porque el hombre, gloria a Dios, muchas veces se basa, bueno, su forma de pensar que una persona es buena o una persona, gloria a Dios, no es agradable cuando vemos más las cosas materiales que las cosas personales, no espirituales. Y aquí marca mucha diferencia, ¿no? Por eso, para nosotros poder distinguir, gloria a Dios, qué es un fruto del Espíritu Santo y qué es lo que Dios realmente toma en consideración de nuestro comportamiento, entonces ahí entenderemos, gloria a Dios, que hay que cambiar muchas veces hasta nuestros propios pensamientos porque hemos tenido muchos errores al pensar estas cosas. Muy bien. Entonces, necesitamos los 9 frutos del Espíritu Santo porque sin él, gloria a Dios, no alcanzaríamos la meta, gloria a Dios. Hay esta palabra, gloria a Dios, mismo acá tanto en el capítulo 5, 23, con el cual dice, no, contra tales cosas no hay ley. Entonces, estamos hablando, gloria a Dios, que nadie te va a juzgar, porque eres, obedecedor de la ley de Dios. Eh, entonces, este punto, gloria a Dios, comenzamos a ver, si nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios, significa que estamos caminando en rectitud. Y si ganamos en rectitud, entonces quiere decir, gloria a Dios, que nadie nos va a poder juzgar, porque somos hacedores de la palabra de Dios. Aquí donde viene, gloria a Dios, no la enseñanza de nuestro Señor, ¿no? Cual cuando nuestro Padre decía en su palabra, ¿no? Llega a la estatura de Cristo Jesús, varón perfecto, ¿no? Nos estaba dando, gloria a Dios, ¿no? Un camino a donde nosotros todos tenemos que llegar. O sea, no es, gloria a Dios, caminar como yo creo o creer que ya estoy completo, soy bueno por mi forma, por mi pensamiento, sino es basándonos, gloria a Dios, en cada cosa que Dios toma como válido un buen comportamiento, una forma de pensar, gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios, no los frutos tenemos que comenzar a analizar, gloria a Dios, y pensar, gloria a Dios, no como Cristo quiere, para que realmente, gloria a Dios, seamos dignos, como dice, ¿no? De poder nosotros, gloria a Dios, alcanzar la vida eterna. Ahora, si nosotros tuviéramos, gloria a Dios, los 9 frutos del Espíritu Santo en nuestros corazones, viviendo y comportándonos como Cristo quiere, gloria a Dios, ten la seguridad que todos irán directamente al cielo. ¿Por qué? Porque eres obediente y temedor de lo que Dios quiere de ti. Porque la única forma que no nos vayamos al cielo es nuestra desobediencia, nuestra falta de comportamiento, nuestra forma de vida personal y carnal, que nosotros podamos pensar, a Dios, que realmente somos buenos ante los ojos de Dios. Pero como decía, no te bases en tu propia prudencia, no te bases en lo que tú puedes creer, lo que es un ser bueno, un ser que Dios ama, como debe ser, sino básate en lo que Dios quiere de ti. Por eso hay reglas, normas, mandamientos, estatutos, en el cual cada uno debemos de comportarnos. Y los frutos es el resultado, ¿no? De la perfección misma, gloria a Dios. Porque si tú tienes los frutos del Espíritu Santo, eres un ser perfecto, un ser en el cual nunca va a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque tu comportamiento va a ser acorde a la voluntad de Dios. Ahora, acá hay muchos consejos que dicen, ¿no? Si nosotros vamos en el capítulo 5, versículo
24 ya, vamos solamente desglosando poco a poco, y de ahí ya vamos a entrar directamente a cada fruto del Espíritu Santo, ¿no? Hoy día lo que vamos a hacer, gloria a Dios, es tratar de entender el propósito de los frutos para que cada uno de nosotros, mediante las enseñanzas que vamos llevando, comencemos a practicar, gloria a Dios, para que realmente nuestro comportamiento sea acorde a la voluntad de Dios. Entonces, aquí, gloria a Dios, hay un punto, ¿no? En el 5:24, cuando dice, no, pero que son Cristo han crucificado la carne mía con sus pasiones y deseos. Esta parte viene en el cual, eh, ¿qué cosa es lo que nos destruye a nosotros, no? Uno habla con sama de, o sea, los frutos de la carne misma, ¿no? O sea, y los frutos de carne, ¿cuáles son, glorios? Bueno, estamos hablando, ¿no? Dos divisiones de los frutos, ¿no? Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Los frutos, ¿cómo se llama? De la carne, mayormente estamos hablando de lo que es las cosas malas, las cosas que van, gloria a Dios, a las cosas del demonio, y la cosa del fruto del Espíritu Santo nos lleva, gloria a Dios, a nosotros, gloria a Dios, a, a comportarnos de una forma que realmente a Dios agrada, gloria a Dios. Ahora, si nosotros vamos a llamar los frutos de la carne, gloria a Dios, ahí vienen las pasiones y los deseos. O sea, las cosas que están metidas dentro de nuestro corazón como concupiscencia, que nos lleva, gloria a Dios, a llevar más, gloria a Dios, a la forma en la cual nosotros con nuestros deseos o nuestras pasiones, ¿no? Que queremos, deseamos, pero no estamos nosotros realmente viendo la verdadera importancia para nosotros. ¿Cuántas personas, ejemplo, no, ahora hablando entre nosotros, no preguntaría, no, cuánto tiempo Dios nos ha dado tantos consejos, gloria a Dios, para que nosotros lo busquemos, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que seamos hijos obedientes, hijos temerosos, respetuosos de sus leyes y sus mandamientos? Pero te has encontrar, ¿no? En este punto, gloria a Dios, que queriendo nosotros hacer la voluntad de Dios, estamos cometiendo errores aún todavía. Estamos viendo, gloria a Dios, que simplemente, gloria a Dios, no, cada vez que yo quiero, gloria a Dios, no hacer la voluntad de Dios, es como que la carne se revela contra mí, ¿no? Porque, como decía muchas veces, no, mucha gente no me dice, no, pero pastor, ¿cómo puede ser posible esto? Si yo amo a Dios y simplemente con a Dios, el pecado ya no está en mí. Yo diría, no, qué lindo sería, no, gloria a Dios, esto sería una perfección tremenda. Pero si nosotros nos damos cuenta y somos conscientes aún todavía que hay luchas internas dentro de nosotros, que a veces, muchas veces, en vez de poner la palabra de Dios primeramente ante todas las cosas, primeramente ponemos a Dios nuestros deseos o nuestras pasiones antes de las cosas de Dios. Por eso nos das cuenta, ¿no? El descuido espiritual muchas veces, ¿no? Preocupado más en el trabajo, preocupado más en buscar cosas materiales, preocupado más, o sea, en las cosas carnales, que realmente buscar lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A Dios. Los consejos de Dios, mira, escucha para que vean la magnitud en el cual, por qué nosotros debemos de mirar en otra forma. La palabra lo escribe por si acaso. Porque muchas veces, como le digo, no, nosotros pensamos a Dios que solamente un momento ver a Dios, un momento cantarle a Dios, es como que ya es todo para nosotros. Pero te das cuenta que hay muchas cosas más que buscar, concentrar, luchar constantemente para que nuestra mente y nuestro corazón no peque contra Dios. Entonces comenzamos a verlo a Dios, no como muchas veces a Dios, no, la carne misma se revela contra nosotros y nos hace cometer pecados. Entonces, comenzamos a ver entonces a Dios de qué cosa está pasando con nosotros. ¿Por qué no podemos comportarnos como desearíamos? ¿Por qué seguimos fallando contra Dios cuando Dios mismo dijo buscar primeramente el reino de los cielos, justicia, lo demás viene por añadidura? O sea, la promesa de Dios te dice, mira hijo, no te dediques más tiempo a buscar cosas materiales, porque yo cuando te tomo y te enseño, te capacito, tú vas a buscar en mí, pero yo te voy a bendecir por lo que me buscas a mí.
Entonces, te das cuenta, ¿no? Si nosotros comenzamos a valorizar las dos cosas, mientras uno está buscando las cosas materiales, luchando, quizás dejando a Dios por las cosas que creemos necesitar más que otra cosa, o a Dios, no estamos aprendiendo a valorizar la importancia de tu cambio. O sea, no estás pensando bien realmente qué es lo que vale o qué es lo que es más importante para ti, si tu vida o las cosas materiales. Si nosotros comenzamos a pensar, oh, a Dios, ¿no? En el día a día en el cual pasamos, y comenzamos a verlo a Dios, ¿no? Como cuánta gente muere diariamente, ¿no? Por X motivo, ¿no? En el carro, por salud, por enfermedad, asesinato, lo que sea. Pero cuánta cantidad de gente muere, gloria a Dios. Te vas a comenzar a dar cuenta, gloria a Dios, entonces, que la vida que tenemos es muy frágil. Que nosotros quizá, gloria a Dios, si así Dios permite, podemos dejar de existir hoy, mañana, pasado, aquí a 100 años, yo no sé. Todo va en la voluntad de Dios. Ahora, el punto sería, si nosotros no sabemos en qué momento vamos a dejar de existir, y si nosotros estamos más concentrados en nuestras pasiones y deseos, entonces te vas a dar cuenta, gloria a Dios, que si yo dejo de existir, ¿a dónde me voy yo? No voy a ir al cielo, por si acaso, porque ahí hay un descuido espiritual, porque no di importancia, gloria a Dios, a las cosas que son más importantes, porque yo creía, no, pensaba en el corazón que primero eran las cosas materiales, tanto para mí y mi familia, pero y la vida eterna y el comportamiento. ¿Por qué los pleitos familiares? ¿Por qué los engaños? ¿Por qué las mentiras? ¿Por qué los insultos? ¿Por qué los golpes? Varias veces hemos dicho, gloria a Dios, ¿no? Que el dinero no compra la felicidad. Tú puedes ser millonario, tú puedes dar a tu familia lo mejor que quieres, a tus hijos lo mejor que quieres, pero eso no te lleva, gloria a Dios, a que tus hijos sean hijos realmente obedientes o temerosos. No. Gente millonaria, gente de media clase social, con sus hijos perdidos. Y comenzamos a pensar, oh, Dios, no solamente eso, sino también puede ser el esposo, la esposa, porque simplemente, oh, Dios, ya no hay afinidad como familia, sino que simplemente nosotros, oh, Dios, nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Y te das cuenta, entonces, si uno comienza a valorizar realmente, se da cuenta ya, ¿no? ¿Qué tanto descuido he tenido, gloria a Dios, para que mi vida simplemente no valiera nada? Pero cuando nosotros comenzamos a hacerlo diferente, ¿no? Cuando comenzamos a escuchar previamente el consejo de Dios, por eso digo, son consejos, ¿no? Que Dios dice, hijo, busca primeramente el reino de los cielos y justicia, lo demás va a venir por ahí. Y comenzamos todos a buscar, a comenzar a mantenernos firmes, yendo a la iglesia, o a Dios, a escuchar la palabra, llevando el Espíritu Santo, practicando mediante la oración, el ayuno, la búsqueda, la lectura, las alabanzas, las vigilias, con Dios a nuestro Señor. Te vas a dar cuenta, a Dios, que tú mismo te vas a dar cuenta que realmente tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de mirar, cada parte de tu ser va a ir cambiando poco a poco. Vas a ir controlando más tu carácter, vas a controlar tus pensamientos, vas a controlar tus deseos y tus pasiones, porque vas a poner primeramente ante todo a Dios primeramente. Y cuando tú pones a Dios primeramente, entonces, primeramente lo a Dios, lo que Dios hace en tu vida es que en tu entorno familiar, personal, de trabajo, ya no va a haber, gloria a Dios, ¿no? Como quien dice, ya pleito, discusiones, porque simplemente has alcanzado, gloria a Dios. Amén. Ese nivel que no, ya no permite que tú pelees y discutes. Ahora, por medio de tu comportamiento, gloria a Dios, Dios va a derramar tu bendición, se escucha, sobre ti, las bendiciones que necesitas. Mira, y sin esforzarte más. O sea, Dios va a abrir cualquier puerta de tal manera que vas a trabajar igual que antes, o vas a hacer algo igual que antes, pero tu plata te va a alcanzar más. Mientras en el otro caso, gloria a Dios, buscamos la cosa material, dedicamos más tiempo, pero más gastamos, más gastamos, más gastamos. Y a la larga, como le digo, gloria a Dios, nos llegamos a un nivel en el cual nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué descuidamos nuestras vidas?
¿Por qué dimos, gloria a Dios, tanta importancia, gloria a Dios, a las cosas materiales cuando eso no me va a salvar y mucho menos me va a hacer feliz? Por eso yo escucho muchas veces que la persona dice, no, pero pastor, tú no entiendes que el dinero es importante, porque si no, no comemos, no vivimos, no compramos estas cosas, y entonces es importante, por lo tanto, ok, Carlos. Yo te digo una cosa, ¿no? Si la palabra de Dios te dice claramente que lo busques primeramente Él, pero además Dios te va a bendecir grandemente. Entonces, si somos gente de fe y de creer, entonces dedicamos nuestro tiempo, pues, ¿no? A buscar más a Dios, a conocer más la palabra, ayudando al Espíritu Santo, porque simplemente es la única forma de tratarnos, amarnos, respetarnos, nosotros como personas, como individuos, como familia, como vecindad, como trabajo. Y cuando hay eso, gloria a Dios, entonces donde tú te encuentres va a haber paz, tranquilidad, no va a haber pleito. Y no solamente eso, sino vas a ser bendecido, gloria a Dios. Entonces, cada una de las cosas que nos pueda hacer, gloria a Dios, ¿no? La carne, o sea, como comportamiento que nosotros mismos, sin tomar en cuenta los consejos de Dios, va a traer consigo, gloria a Dios, comportamientos equivocados. Y esos comportamientos equivocados que nos va a traer sufrimientos, aflicciones. Y también nos va a poner en nuestro corazón codicias, avaricias y tantas cosas más que a la larga te vas a dar cuenta que simplemente buscamos nosotros mismos qué cosa, nuestra autodestrucción. Si nosotros nos vamos un poquito antes, gloria a Dios, y nos vamos, gloria a Dios, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vamos a comenzar a leer un poco de los frutos de la carne, los frutos, ¿no? Para nosotros encontrar y entender a qué se está hablando Dios, a qué nos está hablando la palabra de Dios, de qué son los frutos para que nosotros tengamos cuidado y entender por qué buscar primero los frutos del Espíritu Santo, porque los frutos de la carne lo único que nos va a traer es separación de Dios, sufrimientos, aflicciones, gloria a Dios. Dice así, gloria a Dios, en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andéis en el Espíritu, mira, y no satisfacéis los deseos de la carne. Nuevamente lo que Cristo te aconsejaba con los frutos, ¿no? Cuando te decía, gloria a Dios, no, crucifica la carne con sus pasiones y deseos. O sea, déjalo. O sea, no te bases en tu propia prudencia, no hagas lo que tú piensas. Ahora, más bajito dice, no, gloria a Dios. Pero si soy guiados por el Espíritu, dice, tú no estáis bajo la ley. Es lo que le decía, ¿no? Si la ley es lo que nos va a juzgar y nosotros los pecados o la fruta de la carne va a hacer que nosotros simplemente estemos alejados de la ley, entonces qué peligroso es esto, qué peligroso es de tal manera, gloria a Dios, que lo que va a hacer nosotros, gloria a Dios, es simplemente, gloria a Dios, no apartarnos de Dios. Y apartar de Dios va a ser sufrimiento, aflicción, muerte, y eso, como digo, no nos conviene, gloria a Dios. Ahora, eh, vamos a leer entonces, gloria a Dios, que la diferencia de los que son guiados por el Espíritu, los que no son guiados por el Espíritu. Lo que diferencia de uno a otro es que los que viven en la carne no tienen ley, no tienen mandamientos. Los que vivimos en el Espíritu tenemos leyes y mandamientos, o sea, reglas de comportamiento, reglas de vida. Más lo otro no tiene regla de comportamiento. Entonces, y comienza, ¿no? En también el 5, 19 ya, nos dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira, adulterio, fornicaciones, mira, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales, mira, os amonesto. Como ya lo he dicho, pues, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira este detalle, mira, José, pues decía, ¿no? A veces nosotros hemos vivido en la carne que ni cuenta nos hemos dado que no íbamos a heredar el reino de Dios. O sea, es nuestra falta de conocimiento. Por eso, cuando Cristo decía claramente, no, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, te das cuenta, no, a Dios, que tenía razón.
porque hemos estado viviendo bajo la ley del hombre, bajo la ley de la carne, pero no bajo la ley de Dios. Eso comenzamos nosotros a ver, ¿no? Y si comenzamos a hacer un recuento, un ejemplo de todas las cosas que hemos hecho o seguimos practicando, a veces nos sorprenderíamos, ¿no? Pero ¿por qué? Si yo sé que esto es malo, ¿por qué sigo practicando esto? Por eso, gloria a Dios, no, aquí muchas veces, no, cuando en la iglesia les cuento, le digo, no, a veces es triste, gloria a Dios, escuchar, ¿no? El comentario de las personas del mundo, ¿no? Cuando hablan de un cristiano, ¿no? Y muchas veces dicen, pero si ustedes son peores que nosotros, así sí. Entonces, qué triste, ¿no? Porque realmente no honramos el nombre de Cristo. No honramos y glorificamos a Dios con nuestros comportamientos. Y todavía nos amargamos y dicen, no, pero yo soy hijo de Dios. Sí, pero miramos nuestro comportamiento. Un hijo de Dios tiene un comportamiento agradable y eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? Los frutos va a ser que nosotros entendamos realmente cómo Dios quiere que tú te comportes o que Dios quiere cómo nos comportemos. O sea, no es comportarte como tú quieres, no es hacer lo que tú deseas, gloria a Dios. Yo preguntaría, ¿no? De todo lo que se llaman los frutos de la carne, ¿no? Porque hay muchos más todavía que hay que leer, ¿eh? Más frutos hay. De todos eso, ¿qué es lo que tú ya estamos practicando? A veces, ¿no? Como comentario, digo, no, yo hablo mucho del carácter, yo, ¿no? Digo, mucho del orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Es uno de los frutos de la carne que más nos perjudica. Es algo que se ha arraigado muchas veces dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, que a veces rogamos a Dios y seguimos fallando. Señor, ayúdame, saca de mí ese mal carácter, controla, Señor, mi lengua, mis pensamientos, mi carácter. Y te das cuenta, no pedimos a Dios porque sabemos, ahora entendemos que débiles somos, porque necesitamos fuerza de parte de Dios para nosotros vencer ese comportamiento errado, ese comportamiento que realmente a Dios no le agrada. Por eso a Dios no, si nosotros vemos, no, cada fruto de la carne que podemos estar viviendo, ¿no? Yo decía, no, muchas veces hay gente que todavía tiene celos, otros tienen iras, otros contienda, otros pleitos, enemistades. Y te hacen preguntar, no, gloria a Dios. Algunos dicen, no, pero pastor, ¿cómo es posible? Somos espirituales. Sí, sería bueno, ¿no? Sería bueno si fuéramos espirituales, haríamos caso al Espíritu. Pero te das cuenta, gloria a Dios, que seguimos pecando contra Dios. Seguimos pecando contra Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para pecar contra Dios? Entonces comenzamos a ver que hay debilidad dentro de nuestras vidas. Hay cosas que realmente necesitamos, gloria a Dios, sacar, arraigar nuestro corazón. Y ahí es donde vienen los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que nos va a comenzar a hacer entender, para nosotros luchar con lo que tenemos dentro, para nosotros darnos cuenta de los errores que podemos cometer o estamos cometiendo. Por eso, gloria a Dios, mis hermanos, nosotros no podemos, gloria a Dios, menospreciar lo que Dios quiere en nosotros. La única forma de saber que si somos hijos de Dios es nuestro comportamiento, nuestra forma de vida. No hay otra forma. No es porque digamos, vamos a la iglesia y si somos hijos de Dios y todavía somos de Filadelfia, no. Nos engañamos nosotros mismos porque nosotros mismos creemos y pensamos, escucha, que estamos bien ante los ojos de Dios, pero el comportamiento hace que nosotros, a Dios, demuestre que nos falta o mucho conocer para Dios, o simplemente, a Dios, no sabemos nada. A veces estamos más preocupados, a Dios, incluso en las iglesias, a buscar las bendiciones de Dios. Pero nuevamente te preguntaría, ¿no? ¿De qué vale recibir una bendición de parte de Dios en cosas materiales, en parte económica, cuando realmente no has cambiado tu vida? ¿De qué sirve tener dinero cuando tu alma se va a perder? Entonces, estamos ya comprendiendo, gloria a Dios, ¿no? Que cuando Cristo Jesús decía, gloria a Dios, crucificar la carne con sus pasiones y deseos, Cristo diciendo, deja el pecado, busca los frutos, eso te va a salvar.
La carne te va a destruir, porque la carne, la verdad, es débil. Es débil. O sea, no tiene la fuerza. Pablo mismo lo decía, miserables son. Por eso cuando nosotros aprendemos esto y comenzamos a luchar contra lo que hay dentro, entonces comenzamos a buscar más a Dios y a pelear. Ahora, más bajito, gloria a Dios, mira en el 5:25 también te recuerda algo, mira, para que nosotros podamos meditar. Acá dice, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira, dos cosas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, no solamente es decir que somos espirituales. No solamente, gloria a Dios, es recitar la palabra del consejo de Dios, sino lo más importante es compórtate como Dios quiere que te comportes. Entonces, mucha gente, gloria a Dios, no sabe diferenciar entre lo que estamos hablando de la parte del Espíritu. La mayoría piensa, gloria a Dios, que dice, no, yo hablo lenguas, tengo profecías, revelo, soy espiritual, gloria a Dios. No. ¿Sabes cuándo es una persona espiritual, mis hermanos? Cuando hace consejo, cuando obedece a los consejos de la palabra de Dios, que es palabra de Espíritu. Cuando tú comienzas a hacer caso a Dios, te vuelves espiritual. Tanto los dones, escucha, tanto los dones como los ministerios que Dios derrama para las personas, eso sirve para edificar a la iglesia. Eso es para ayudar al pueblo de Dios. Una revelación, gloria a Dios, es para que Dios pueda libertarte o darte consejos para que tú puedas dejar lo malo. Si eres obediente, ese consejo te salvará. Si eres desobediente, no te va a salvar. Por eso muchas veces decía, no, a veces hay gente que revela, pero no hace caso a Dios. Gente que hace milagros, pero sigue viviendo en el pecado. Entonces, lo que te va a salvar en sí son los frutos. Hay personas que, gloria a Dios, también dicen, no, gloria a Dios, que no, que las obras no te van a salvar. Pero una cosa, gloria a Dios, que la palabra de Dios claramente no nos enseña a que, gloria a Dios, por la fe vivirá el hombre. Y la fe sin obras es muerta. O sea, nos está aclarando, gloria a Dios, que si hablamos que tenemos fe, significa que estamos obedeciendo a Dios. No es que simplemente, gloria a Dios, las cosas no, yo digo que soy espiritual, pero no obedezco a Dios, no sería pues espiritual, sería carnal. Por eso hay que tener cuidado, por eso en estos puntos, ¿no? Para tanto buscar quizás que Dios te dé ese poder de los dones para botar, echar fuera demonios y todas las cosas. Pero no descuidar, ¿sabes qué? Los frutos en tu corazón. Porque en sí los frutos sí te van a llevar a la vida eterna. Por eso la palabra dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, te está diciendo claramente, tú obedeces y nadie te va a poder juzgar, porque estás siendo, ¿qué cosa? Una persona recta. Pero cuando tú buscas los dones y los ministerios, eso no te dice, gloria a Dios, que esto, gloria a Dios, te va a evitar estas cosas, sino te dice claramente, esto sirve para edificación de iglesia. Entonces, gloria a Dios, estamos viendo, gloria a Dios, puntos, ¿no? Que de comprensión, entendimiento, ¿no? Porque mira, el 26 mismo nos dice, ¿no? Dice, claro, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, te está hablando, ¿no? Que, oye, aprendamos a respetarnos, a tratarnos, porque si hay envidia, entonces simplemente, gloria a Dios, todavía no somos espirituales y que tenemos que caminar realmente por espíritu. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios bendiga. Este es el inicio del tema de los frutos del Espíritu Santo. Ya la otra semana vamos a arrancar con el primer tema del amor, gloria a Dios, para que ustedes ya comiencen a ver, practicar. Este tema, por si acaso, lo vamos a dejar grabado en el link ahí, gloria a Dios, en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Que Dios bendiga a todos ustedes. Un fuerte abrazo, gloria a Dios. Y practiquen por los frutos del Espíritu Santo para que todos, o como todos como congregación, podemos ser salvos para la gloria de Dios. Que Dios bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. En el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios.
Amén, amén, pastor. Claro. Yo nada.